Televisa presenta. El 3 de julio próximo habrá elecciones en el Estado de México. Estos comicios son considerados como la antesala de los comicios presidenciales del 2012. Esta noche en el estudio nos van a acompañar los tres candidatos y me da muchísimo gusto, están aquí ya con nosotros. Es un placer de verdad que estén aquí, muchísimo gusto, los saludo a cada uno. Erubiel Ávila, candidato por el PRI, PANAL y Partido Verde. Gracias por la Luis invitación. Felipe Bravo Mena, por el PAN. Alejandro Encinas, por el PRD, PT y Convergencia. De verdad, los tres, gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Es importante simplemente decirlo, es un formato, esto es un encuentro, no le vamos a llamar un debate, y sin embargo, por supuesto, estamos en la mayor flexibilidad para que ustedes interrumpan, me interrumpan, pidan la palabra, hagamos lo que queramos. Esta es una contienda y como todas las contiendas hay reglas y hay árbitros. ¿Ustedes de entrada las aceptan? Te lo pregunto de entrada, Alejandro. Bueno, buenas noches, qué bueno que estamos en esta mesa redonda. Aquí empieza el debate. Ahora sí que espero que sea el punto de partida de un debate en todos los 41 días que nos restan en la campaña electoral, y espero que también otros medios de comunicación, instituciones públicas, universidades, nos invitan a debatir, porque la gente merece conocer lo que pensamos, lo que proponemos, cómo lo pensamos hacer los distintos candidatos. Y por supuesto que estoy participando sujetándome a las reglas establecidas en la ley electoral, en el Código Electoral del Estado de México, y esperemos en primer lugar que la autoridad competente asuma con plena responsabilidad e imparcialidad y equidad la contienda. Dan las reglas con muchas limitaciones, sabemos que hay inequidad, pero vamos a cumplir con ellas y a competir abierta y francamente. Digamos, aceptas, Luis Felipe, las reglas y por lo tanto también lo que surja de una contienda con estas reglas y con estas instituciones. Por supuesto, todo demócrata, y en mi carrera política y mi experiencia siempre me he sujetado a las reglas. Sé que el cumplimiento estricto de la ley es la base para que el proceso sea legítimo y que no solamente tenga la norma escrita respetada, sino también la ética política, de tal manera que tengamos una elección libre. Quiere decir que no haya ningún factor que oriente o fuerce la voluntad de los electores a partir de acción de gobierno que implique una presión sobre los electores. Y en un punto me parece muy interesante que tengamos este encuentro como inicio de debate, y yo quisiera señalar al público que nuestro partido ha señalado ya la necesidad de que se celebre el debate en el Instituto Electoral. Ya hemos presentado la solicitud del día de hoy, hemos sido los primeros en presentar la solicitud. Aquí está. No creo que nadie vaya a tener algún... No, en absoluto, están ya señaladas algunas fechas. Aquí estamos. Muy bien, ahí está, y supongo que ustedes aceptarán también, ¿no?, la invitación para el debate, puesto que están aquí. Erubiel, ¿condiciones para competir y para aceptar el resultado? Denise, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Celebro que este primer encuentro o debate, como se le quiera llamar, sea contigo, y saludo con mucho respeto a mis compañeros candidatos. Claro que hay reglas claras, se conformaron producto de un consenso en el Estado de México, y yo las acepto, las acato y respeto desde luego estas reglas. Soy un hombre de instituciones, un hombre de derecho, y claro que las acepto. Yo tengo fe, Denise, que esta campaña, con estas reglas claras, va a ser una campaña de propuestas, de ideas. La gente quiere escuchar alternativas de solución ante su problemática. Sobre eso vamos a hablar. Vamos primero con este tema Encantado. de las reglas, y yo simplemente quería recordarles, porque mientras estábamos preparando este encuentro, encontramos una imagen en donde aparecen dos de los que están contendiendo en este momento. Fue hace 18 años, y me gustaría que viéramos esto. Son las elecciones en las que participaron en 1993. Ahí aparecen. Mucho tiempo ha pasado, por supuesto. Yo espero, y los voy a escuchar si me dicen que las condiciones son distintas. Si por favor podemos ver estas imágenes del proceso electoral de 1993. Son la culminación de una competencia desigual, inequitativa y por lo tanto antidemocrática. La jornada del 4 de julio en lo particular no reúne las condiciones esenciales de legalidad, certeza e imparcialidad que debe tener una competencia democrática. ¿Otros tiempos, Alejandro?
Otros tiempos, aunque en muchas cuestiones no han cambiado en lo sustancial, pero evidentemente esta es una escena que seguramente fue en la madrugada del 4 de julio, después del proceso electoral, que fue profundamente inequitativo. En aquellos tiempos teníamos no solamente una enorme adversidad, se quería prácticamente aniquilar al PRD de la vida política y electoral del país, sino una profunda cerrazón de los medios. Y las cosas han cambiado, tan han cambiado que estamos aquí hoy en este primer debate, cuando hace 18 años no nos aceptaban ni siquiera pagados los spots en las radiodifusoras del Estado. Y eso se ha ganado pues con el trabajo, el esfuerzo de la gente, y creo que la democracia afortunadamente va ganando terreno, aunque todavía nos falta mucho por caminar. Bueno, pues lo que no puedo hacer es sacarlos a ellos hace 20 años y no sacarte a ti, así es que también busqué el stock y tenemos una imagen. Es que en el 93 yo me estaba titulando como licenciado en Derecho, hombre, estaba... Un par de años después ya estabas en la política, Erubiel, y encontramos esto en nuestro stock para que también, no podíamos solo enseñar. Residuos mínimos de carbonato de sodio, e insisto, clínicamente, químicamente, no tienen consecuencias de qué preocupar a la población, únicamente quedan en molestias ligeras y leves. Tenía 24 años ahí. Ahí, en esa Era secretario imagen. del Ayuntamiento de Catepec. Juegan los tres en esta contienda sin peros con los otros, particularmente Luis Felipe. ¿Hay algún problema por aceptar a estos dos contendientes? El tema de que si se iba a impugnar la participación de alguno de los tres, Luis Felipe, no, en absoluto. Impugnar a Alejandro Encinas. En absoluto, de mi parte siempre he considerado que lo importante es que fluya la pluralidad, que se exprese toda la libertad que hay en el Estado de México y que los ciudadanos puedan expresar su posición respecto a las diversas propuestas. Ninguna objeción en esta materia. Muy bien. ¿Quién compite en esta elección? Y se los pregunto porque por momentos, leyendo la prensa y escuchando también a los analistas, parecería que en realidad esta es una contienda entre Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién compite? Alejandro. Bueno, yo creo que compitamos los que estamos aquí sentados a la mesa, aunque por supuesto es una elección de trascendencia nacional donde se van a jugar factores que van mucho más allá de los límites del Estado. Pero la primera contienda es entre nosotros, e independientemente de lo que suceda y posteriormente impacte en el proceso de la elección presidencial, pues las definiciones y responsabilidades, en mi caso particular en esta elección, recaen única y exclusivamente en mi persona. Y yo asumiré el liderazgo y la responsabilidad que me corresponde. Erubiel, yo tengo la sombra también de Enrique Peña Nieto. Tengo nombre y apellido propio, yo estoy compitiendo en forma legítima y además con mucho entusiasmo en este estado en el que nací, en el que crecí, en el que he servido en 4 ocasiones con cargos de elección popular, un estado entrañable al que amo muchísimo, así es que la contienda es con Erubiel Ávila y desde luego con los señores candidatos. Compite Luis Felipe Bravo Mena, con su historia, con su carrera, con su propuesta, formando un movimiento ciudadano para transformar las cosas en el Estado de México. ¿Les molesta parece que se les esté relacionando continuamente con el escenario nacional, con el 2012, con Peña Nieto? Se están jugando en realidad las posiciones de la izquierda. Es que además no es cierto, Denise, porque la experiencia histórica demuestra que no es así. En el Estado de México hay elecciones, hay un resultado respecto a la elección de gobernador y a la siguiente federal han cambiado las cosas. Hace 6 años ganaba el PRI y la gobernatura el PRI y ganaba la presidencia el PAN. Hace 12 años ganaba el PRI la gobernatura y ganaba el PAN la presidencia de la República. No hay nada en juego entonces a nivel nacional. Yo creo que es un poco una extrapolación, un poco del ambiente político. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que están proponiendo de entrada. Ya salieron los primeros spots. Vamos a ver cada uno de los primeros mensajes que están mandando. Empezamos, por favor, con el de Erubiel Ávila. Me corto el pelo en esta misma peluquería, con don Pedro. Aquí en esta silla me he sentado, con puesto o sin puesto, ¿Por qué me gusta recordar de dónde vengo? Porque saber de dónde vienes te enseña a dónde puedes llegar. Pensar que puedes lograr todo lo que te propongas. Pensar en grande, no conformarte. Solo así se puede llegar más lejos. Y lo que hice por mí, ahora lo quiero hacer por todos. Piensa en grande, Erubiel Gobernador. Porque esto de venir de abajo y de peinarte o de cortarte el pelo en el mismo lugar por 20 años te haría mejor gobernador? Porque vengo de un origen sencillo, Denise. El ser un agente del pueblo me permite identificarme y pensar como el pueblo piensa finalmente, porque conozco sus necesidades. Nací en el Estado de México, mis padres, una gente producto del trabajo, yo era vidriero de oficio, me fui preparando, pensé en grande, estudié el doctorado, la maestría en Derecho, y lo que quería era que la gente supiera quién es Erubiel Ávila, de dónde viene, pero sobre todo que sepan que me gusta pensar en grande.
Lo hice en mi persona y voy a pensar en grande también como candidato y mañana como gobernador. Ese es el mensaje, pensar en grande. Sí, efectivamente, ante un gran estado, el más poblado del país, un gran estado en todos los sentidos, hay que pensar en grande. Los desafíos, los retos son grandes, Denise. A ver, vamos a ver el de Alejandro Encinas. Los que solo hablan de ellos, los de la farándula, los de las revistas de moda, los de siempre. Ellos no se parecen a nosotros, los trabajadores. Ellos, los de los lujos y las escoltas, no van a acabar con la inseguridad que vivimos día a día. Reacciona. Encinas puede más, mucho más. Alejandro, ¿qué? ¿Los ricos son los adversarios? ¿Fumar puro? ¿Tener dinero? ¿Qué está mal? No, yo creo que lo que está mal es el profundo divorcio entre la política, los políticos y la sociedad. Y creo que el principal reclamo que tiene la gente hoy es este distanciamiento que hay entre el ejercicio de la autoridad y la solución de los problemas. Y creo que es momento de hablar con toda crudeza, con la verdad, y diciendo, reconociendo efectivamente este distanciamiento que se tiene en la política. Y lo que estamos pretendiendo posicionar es justamente un discurso que haga una situación diferente. Es necesario cambiar las cosas, pero fundamentalmente acabar con el divorcio que existe entre el gobierno y las necesidades de la gente. ¿Es un divorcio por dinero? Porque ahí aparece como un divorcio Sin por lugar a dinero. dudas, yo creo que lamentablemente mucho del deterioro de la vida política se ha asociado a la visión patrimonialista del gobierno y a los negocios al amparo del poder público. Que qué bueno que haya gente que tenga su empresa, que haga su inversión, que desarrolle su patrimonio, que bueno, se ayuda a generar empleos y prosperidad, pero cuando eso se hace de espaldas a la gente y abusando de la autoridad, creo que es lo que hay que corregir. Y es lo que vamos a poner énfasis en este proceso. Muy bien, vamos ahora con el spot de Luis Felipe Bravo Mena. No puedo con la tarea y mi abue no puede ayudarme. No terminó la primaria. Mi mamá llega muy tarde, hace como 2 horas de su trabajo para acá. Además dice que no puedo salir a jugar, que es muy peligroso. Esta es la realidad de millones de mexiquenses como tú. Yo te propongo soluciones a tus problemas diarios. Ya es justo. Ya es justo. Luis Felipe Bravo Mena, gobernador. Luis Felipe, ya es justo, me recuerda, es hora de cambiar, pero lo del tema del cambio fue hace 11 años y yo te pregunto, ¿tú crees que la gente todavía piensa que la alternancia por sí misma es suficiente para cambiar las cosas? Los ciudadanos del Estado de México lo que quieren es solución a sus problemas diarios. Más allá del concepto del cambio o no el cambio, pero ya es justo, lo que se requiere, ya el justo es porque no se soporta más los problemas que no se han atendido. Hay historias muy bonitas contadas a lo largo de una publicidad multimillonaria que se ha desplegado respecto a lo que está pasando en el Estado de México, pero la gente en el Estado de México está sufriendo verdaderamente con dolor la inseguridad, como en el pueblo de San Pedro Jalostoc, donde nació Erubiel, donde la gente está tan desesperada por la inseguridad, en donde la gente ha puesto un letrero en la iglesia del pueblo diciendo que si no le hacen justicia, se la va a hacer por propia mano. Esas son las realidades del Estado de México, del pueblo donde nació Erubiel. En materia de seguridad pública, Denise, hay que reconocer que los 3 niveles de gobierno están en deuda con la población, los 3. Creo que la gente está cansada de que se echen la pelotita, que el nivel municipal, que el estatal, que el federal, ya basta. Se necesitan acciones concretas. Y efectivamente el problema de la inseguridad pública es un reto de todo el país y el Estado de México no es la excepción. Pero, Luis Felipe, tú fuiste un servidor público muy respetable del gobierno federal. Me extraña que te preocupe hoy la inseguridad y desde el gobierno federal, muy cercano al gobierno federal, pues no hayas tomado cartas en el asunto para ayudar a tu Estado. A ver, Erubiel, tú sabes perfectamente que hay niveles de acción de gobierno y el gobierno federal está haciendo el trabajo que le toca. Falta la coordinación y el cumplimiento de las metas exactas que tienen que hacer los gobiernos de los estados. Y ahí es donde ha fallado el gobierno del Estado de México, en todos los sistemas de control de confianza para las policías, en todo lo que tiene que hacer el gobierno del Estado, que no ha hecho. Estamos con los niveles de inseguridad más altos de toda la historia en el Estado de México. Las extorsiones en Nezahualcóyotl, el mayor número de crímenes en Ecatepec, donde has gobernado 2 veces y que no se resolvió el problema de la inseguridad, el mayor número de feminicidios en el Estado de México. Hay una situación verdaderamente de angustia en las familias del Estado de México por la inseguridad. Te lo dicen en las calles. A ver, sí, Felipe. Perdón. No, adelante, por favor. Sí, nada más comentarle, Felipe, pero insisto, muy cercano tú al secretario de Seguridad Pública Federal y a otras instancias como funcionario. ¿Por qué no nos ayudaste al Estado de México en su momento? Quiero precisar una cosa. A ver. Yo no creo
cuando el argumento de autoridades federales dicen es que los delitos, la mayoría son del fuero común. La gente no quiere saber de fueros, ni de fuero común, ni de fuero federal. La gente quiere seguridad. Pónganse a trabajar los tres niveles de gobierno. Alejandro, sobre este tema, permíteme, Alejandro, sobre este tema, hay que dársela conforme a la responsabilidad que se tiene. Ya que sacaron con el tema de la inseguridad, vamos con este asunto, que es, y lo quiero poner aquí, el Estado de México, por las cifras que tenemos, uno de los estados que menos ha hecho el control de confianza de los funcionarios del gobierno. Se dio a conocer esta semana el dato, no hay controles de confianza, los funcionarios no los han sometido. Y también hay que decirlo, dos tipos de gobernadores, unos muy poquitos, que son los que toman el tema de la seguridad como un asunto suyo, la mayoría simplemente voltea y dice, le toca a ellos. ¿De cuál vas a ser tú si eres el nuevo gobernador el 16 de septiembre? Bueno, yo no voy a decir qué es lo que voy a hacer, yo voy a decir lo que ya hice. Yo he tenido la oportunidad de participar en distintas instancias de gobierno donde enfrentamos con toda firmeza al problema de la delincuencia e incluso la delincuencia organizada. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno con el ingeniero Cárdenas en el Distrito Federal, se robaron alrededor de 189 vehículos todos los días. Cuando yo dejé la jefatura de gobierno, bajamos la cifra a 69. Yo dejé el índice de homicidios en el Distrito Federal en 1.9 diarios, el más bajo del país. De los más bajos del país estábamos en lugar 17 a nivel nacional. Y hemos convertido esta ciudad, después de 14 años, en el caso del Distrito Federal, en una de las ciudades más seguras del país, después de todo el mito que se hizo de la ciudad más insegura. Yo voy a hacer esto en el Estado de México de nueva cuenta y mejor. ¿Cómo? No solamente con el rediseño de las instituciones encargadas de combatir al crimen, sino delimitando con toda claridad cuáles son los eslabones de la cadena delictiva que han favorecido el cultivo y el desarrollo de la delincuencia organizada. Creo que el gran error en la estrategia de combate a la delincuencia en los gobiernos locales, independientemente de la discusión de los fueros, es que no se ataca fundamentalmente los delitos que llevan a la comisión de otra naturaleza más fuertes. El robo de vehículo, el asalto a transportista, el robo a transeúnte, el asalto a casa de habitación, que es competencia local y de dónde debe centrarse. Y el segundo aspecto, que es el fundamental, entender los problemas que causan este deterioro social y la delincuencia. Hay que generar empleo y hay que darle la oportunidad a la gente de que pueda salir adelante. A ver, sobre este tema, el control de confianza, nada más no me respondiste. No, yo creo que hay que hacerlo indudablemente en todos los niveles, no solamente de los cuerpos policíacos, sino también de los encargados de impartición de justicia, el Ministerio Público y los propios jueces. ¿Cumplir con los controles de confianza? Por supuesto. Y algo más, Denise. Mi propuesta está en que pongamos un observatorio ciudadano que vigile a detalle, paso a paso, todo lo que son la dignificación de la policía, su capacitación, el control de confianza, el cumplimiento de las metas y sobre todo los resultados que la gente está esperando de todo esto. Denise, yo voy a crear la Secretaría de Seguridad Pública, voy a duplicar el presupuesto en materia de seguridad pública, vamos a crear una policía especializada en tipo de delitos, por ejemplo, la policía especializada en materia de robo del transporte público y también vamos a impulsar lo que será la licenciatura en policía e investigación. Respecto al control de confianza, totalmente de acuerdo, es necesario. Voy a construir 2 centros de control de confianza. No se ha hecho, ¿eh? Un detalle, Denise, en este sentido. Los técnicos de polígrafo dependen del gobierno federal, son los que autorizan finalmente el gobierno federal y que bueno, la norma así lo establece. No hay suficientes. No estoy responsabilizando ni al gobierno federal ni a los gobiernos de los estados. No los hay. Trabajemos unidos, trabajemos en equipo para que se tengan los suficientes técnicos en polígrafo y se apliquen a todos los servidores públicos, principalmente en materia de seguridad y procuración de justicia. Les quiero proponer esto. ¿Qué le dirían a ustedes? O pónganse en el lugar de un muchachito, un niño, tiene 11 años, ve que sus vecinos o sus hermanos se dedican al crimen organizado, los admira, ve que tienen coche, ve que tienen dinero, ve que tienen armas, que son respetados, y ese muchachito pues está creciendo. ¿Qué creen que tendría que ver o que él tendría que ver para que cuando llegue a los 13, 14 años, en lugar de unirse al crimen organizado y a la banda del lugar, opte por un trabajo honorable cuando lo que ha visto es que su padre y su abuelo se han partido el lomo y no tienen absolutamente nada, Erubiel? Los niños, los jóvenes requieren de oportunidades, Denise, efectivamente, y por eso tengo propuestas muy concretas en materia de educación. Voy a hacer obligatoria la preparatoria para que ningún joven se quede sin estudiar este nivel. Voy a fortalecer la vinculación entre universidades
y las empresas para que los jóvenes estudien carreras que realmente tengan aplicación. Vamos a rescatar espacios públicos para que los jóvenes tengan oportunidad de hacer ejercicio, de recrearse, pero también en el aspecto de los niños. Hablabas tú de 11 años, yo tengo una hija de 10 años y me veo en la familia, en las familias que tienen hijos de esta edad, pues nos preocupamos para que crezcan alegres, felices, y estos centros serán para la convivencia familiar, Denise. Luis Felipe, en el lugar, ese muchachito, ¿qué tendría que ocurrir para que no se fuera con el narco? Tiene que ocurrir varias cosas. Primero, tenemos que reforzar en el tejido social la formación de valores cívicos que permitan, desde la formación de la niñez, ir teniendo valores que permitan resistir una fuerza enorme que tiene el crimen organizado de captar jóvenes con intención de progresar rápidamente, de hacer dinero pronto. Si desde la base de la formación en las escuelas no damos esta formación cívica que le dé vigor, fortaleza, estructura, de ética personal a las personas, podemos hacer muchas cosas, podemos meter muchas técnicas, pero finalmente, si no tenemos esa solidez interna, pueden fallar las cosas. Pero además hay que generar oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo y sobre todo una perspectiva de realización en la vida diferente. Para eso yo tengo propuestas de crear fondos especiales para no solamente crear las preparatorias y los espacios de educación, sino un fondo de becas para estudiantes de preparatoria para que nadie falle en estudiar o deje y abandone la escuela preparatoria por razones económicas. Y un fondo de créditos beca para los chicos y chicas que quieran seguir la universidad y que por razones económicas se ven precisados de abandonarla. Y un tercer fondo, el fondo para la promoción de pequeñas y medianas negocios de los jóvenes del Estado de México, para que si no pueden estudiar o no quisieron estudiar, tengan también otra perspectiva de realización en la vida, iniciando un pequeño negocio, y ahí debe estar el gobierno, echándoles la mano con capacitación, fondeo y el seguimiento en las incubadoras de pequeños negocios de los jóvenes. Alejandro. Yo creo que el asunto es muy complejo y muy sencillo a la vez. Hay que cambiar el entorno en la vida de ese niño, donde no es suficiente solamente darle la oportunidad de seguir estudiando, el apoyo en los útiles escolares, sino atacar el problema que ha llevado a este niño y a sus hermanos a la delincuencia, que es un gravísimo problema de desintegración familiar. Si nosotros analizamos el comportamiento delictivo en el Estado y el perfil de los delincuentes en la entidad, vamos a encontrar rasgos muy similares en los mismos. La mayoría viene de zonas marginadas, particularmente en las zonas urbanas, de hogares desintegrados, donde se perdió la identidad ya con los factores que antes cuestionaban a la familia y a la comunidad. Ya no hay identidad con la iglesia, con la escuela, con el deporte, incluso con la familia. Y la identidad básicamente se da entre la banda y la calle. Y no como un factor negativo necesariamente la banda, porque la banda en muchas ocasiones da el cobijo y la solidaridad que debería dar la familia. Y lo que necesitamos es resolver ese problema que ha llevado a la desintegración familiar. ¿Cómo? Adicciones, deserción escolar, desempleo, embarazos muy tempranos de jóvenes adolescentes, que son los temas a atacar. Yo creo que tiene que haber una política integral específica para poder restituir la actividad que nuclee a la familia y pueda insertarse en la comunidad a partir de esta reconstrucción del tejido social que permite una cohesión. Sí espacio público, sí este tipo de medidas, pero hay que ver el problema de manera integral, porque hoy el problema que tenemos está fundamentalmente en la disolución de la vida comunitaria y en la desintegración de la vida familiar. Muy bien, rápidamente, adelante. Sí, yo siempre he comentado, Denise, que ante los problemas de inseguridad pública, ni las patrullas, ni los policías, ni las armas van a ser suficientes. Necesitamos un arma fundamental, que es la educación, la cultura, el deporte, y por eso celebro este encuentro para poderte platicar ahorita qué voy a hacer en este sentido. Y agrego un punto, Denis, si me permites. En todo esto se necesita una gran participación de la comunidad. Tenemos que abandonar el modelo del gobierno autoritario verticalista que se ha practicado en el Estado de México durante Entonces, ¿es un asunto más de la comunidad o del gobierno? No, es gobierno y comunidad, juntos, todos. Ese es el tema. Esto es lo que tenemos que ir, y esta es la propuesta fundamental cuando hablo de gobierno ciudadano. Hablo de bajar al gobierno, trabajar con la comunidad, con las organizaciones, con las familias y construir entre todos la reconstrucción del tejido social. Una cosa rapidísima. En Sinaloa, el gobernador Maloa acaba de decir prohibidos los narcocorridos. ¿A favor o en contra de prohibir los narcocorridos? Totalmente de acuerdo. Respetar la decisión, claro. Alejandro. Yo no estoy de acuerdo en limitar ninguna de las libertades de los mexicanos. Por supuesto que hay que combatir la apología del delito en todas sus expresiones, pero no es a través de restricciones a los derechos y garantías de los mexicanos como se va a resolver.
La mejor apología que existe al delito es la incompetencia y la ausencia de autoridad, el abandono del Estado que ha permitido que el crimen organizado constituya una base social de apoyo. Ese es el problema real, y eso no se va a resolver prohibiendo los narcocorridos, sino realmente desmantelando lo que permite hoy que el narcotráfico y el crimen organizado ocupen el lugar que debería estar cumpliendo plenamente la autoridad. Yo estoy de acuerdo en que haya toda la libertad para que se exprese lo artístico y que pueda haber estas expresiones. Pero, sin embargo, hay momentos especiales. Yo creo que el país está en un momento especial. Y ahorita podría haber en este tema un acuerdo prudente en el que, si esto está implicando un mayor fortalecimiento por apología del delito, el crecimiento de esta fenomenología, hay que hacer un esfuerzo. ¿O no? No, hacer un esfuerzo de autocontención, no de prohibiciones legales tajantes. Sí, y reitero mi postura, pero debemos tomar, o se deben tomar como gobierno, acciones complementarias. No era la única pregunta, o sea, era sobre el narcocorrido. Les quiero plantear esta situación que ocurrió esta semana en la Ciudad de México. Un señor va en una calle, hay mucho tráfico, llega un hombre, lo asalta con una pistola, el que va manejando evidentemente le empieza a entregar todo, de un coche de atrás, un coche vecino, un señor, suponemos, dispara, mata a uno de los asaltantes, deja ir a otro más. ¿Se lo merecía, Alejandro? Pues probablemente se lo merecía, indudablemente, pero nosotros no podemos permitir la justicia por propia mano, porque en primer lugar nosotros no somos igual que los delincuentes y tenemos que actuar de manera distinta y debemos exigir a la autoridad que cumpla con su responsabilidad fundamental, que es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Luis Felipe, ¿se puede decir ante un caso como este, se lo van a pensar mejor la siguiente vez? Yo creo que la violencia no resuelve la violencia, la inseguridad debe fundamentalmente ser atendida por la autoridad, y lo que tenemos que hacer es reconstituir totalmente el respeto a la ley, el respeto a la autoridad en base a la reestructuración de los cuerpos policíacos y de este trabajo comunitario, para que estas tentaciones de hacerse justicia por propia mano no prosperen. Yo soy hombre de derecho, Denise, de leyes, y el Código Penal establece la legítima defensa. Si haciendo un estudio, un análisis detallado por parte de la autoridad procedía a la legítima defensa, que la ley lo apoye, la ley lo proteja. Totalmente en contra de que se tome justicia por propia mano. Pero si la ley le da este apoyo, lo respalda, hay legítima defensa. Más bien hay que tomar acciones para evitar que esto suceda. A ver, vamos a otro tema. El Estado de México es una de las entidades, de las dos entidades más corruptas, con más actos de corrupción del país. Estos son datos de Transparencia Mexicana. Hay una suerte de tolerancia cultural, aparentemente, porque es muy distinta, digamos, está muy por encima de la media nacional el tema de la corrupción. Hay casos conocidos en los tres partidos, por supuesto en el PRI cito el caso de Montiel, su enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias, así se menciona. En el caso del PAN no se olvidan los presidentes municipales que al inicio de los gobiernos de Vicente Fox se pagaban hasta 400,000 pesos. En el caso del PRD está el asunto de Ciudad Nezahualcóyotl, hay también evidencias en este caso. Es decir, ninguno de los partidos queda. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, Alejandro, ya eres gobernador, es 16 de septiembre, y te toca acabar con las redes de corrupción que se sabe existen entre políticos, funcionarios y empresarios. ¿Qué harías? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y por qué crees que tú lo vas a lograr cuando muchos lo han intentado y no lo han logrado? Yo creo que se puede lograr, y no lo hemos intentado, lo hemos logrado. Por ejemplo, vuelvo a mi experiencia en la gestión de gobierno en el Distrito Federal, cuando identificamos una de las mafias más fuertes que operaban en la Secretaría de Finanzas, donde teníamos una fuga de alrededor de 5,000 millones de pesos de impuestos que pagaban los contribuyentes en la caja de la tesorería y que no se acreditaban a pesar de que se daba el recibo y el pago del derecho al ciudadano. Y ahí se hizo una intervención muy profunda, severa, de todo ese tipo de personas que están en una banda de crimen organizado si lo desmantelamos. Aquí el asunto fundamental es no solamente actuar con mucha firmeza en estas fugas que tenemos de recursos derivados de la corrupción, sino también acabar con la impunidad. Y aquí también hay que establecer mecanismos de control y de confianza, en donde tiene que haber participación de los ciudadanos. Yo creo que la mejor forma para acabar con la corrupción es, en primer lugar, erradicar la impunidad. Hay que actuar con ética, con principios, poner el ejemplo, pero también sancionar penalmente de manera muy severa la corrupción de los funcionarios públicos. Erubiel, son dos los estados donde más corrupción hay que decirlo, Estado de México y Distrito Federal. Erubiel. Yo voy a ser
cero tolerancia en materia de corrupción en el Estado de México. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a crear una figura novedosa que sería la Contraloría Ciudadana, para que sea la gente la que esté vigilando a sus funcionarios de todos los órdenes de gobierno, el municipal, el estatal, el federal. Vale la pena referir que yo he sido un hombre que he apoyado siempre la transparencia, la rendición de cuentas. Siendo presidente de la Junta de Coordinación Política, impulsé una reforma junto con el resto de los diputados para que tuviese autonomía plena el Instituto de Transparencia del Estado de México. Así es que vamos a promover también una reforma para duplicar las penas a funcionarios corruptos. Muy bien, Luis Felipe. No solamente hay que trabajar en materia de la normatividad para generar una mayor transparencia y rendición de cuentas, no solamente hay que trabajar con mecanismos de vigilancia ciudadana, hay que dar el ejemplo. Y las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Y el gobernador es el primero que tiene que dar el ejemplo. Y el gobernador tiene que acabar, el nuevo gobernador del Estado de México, el gobernador Bravo Mena, tiene que acabar con la cultura que sembraron los viejos gobiernos priistas, en el que un político pobre era un pobre político. Y ahí vino toda la perversión de la política en el Estado de México, que se ha convertido en un mal endémico, como bien lo reconoce el Instituto de Transparencia, y que es uno de los factores por los que la competitividad en el Estado de México está en sus más bajos niveles en toda la historia. Los empresarios, los inversionistas, lo que dicen en el Estado de México, no se puede, hay muchísima corrupción y reduce la competitividad del Estado. Por razones económicas y por razones éticas, tenemos que acabar con esa cultura de que el político pobre es un pobre político. Hay que barrer las escaleras de arriba para abajo, y el primero tiene que ser el gobernador en dar el ejemplo y no abusar de los presupuestos como se ha hecho hasta ahora en estos últimos gobiernos. Luis Felipe, una vez más, me llama la atención tu postura, porque siendo un alto funcionario federal, muy cercano al presidente de la República, ¿por qué no tomaste acciones para combatir la corrupción en las diferentes áreas del gobierno federal? Ahí está recientemente el caso, este escándalo muy penoso para México del Instituto de Migración, en donde hay funcionarios que están siendo investigados y no hiciste nada. Yo estoy de acuerdo y comparto la idea, y ya lo adelanté, que vamos contra la corrupción totalmente. Y esta calificación, Denise, que tú refieres, sí, vale la pena comentar que se observan o se analizan los 3 niveles de gobierno, no nada más una instancia estatal. Sí. Pero más que ver o echarnos culpa, saber qué nivel es más corrupto, hay que tomar acciones con todo y con mucha seriedad. Bueno, pues ahí están los datos de transparencia. Permíteme, Denise, porque Erubiel está hace rato con este argumento de que yo, habiendo sido secretario particular del presidente, no hice nada. Erubiel, tú dices que eres doctor en Derecho, ¿sabes que la administración pública tiene facultades, atribuciones cada quien? Un secretario particular no tiene atribuciones. Puede estar uno ayudando al señor presidente. Querer es poder, Felipe. No, claro, tú sabes perfectamente bien que un secretario particular no tiene atribuciones. Tenías el teléfono rojo, hombre, en la administración, y la usaba, pero para las atribuciones que legalmente me daba el reglamento de la Secretaría Particular. Es mentirosa y tramposa tu posición. Un secretario particular no puede tomar decisiones que corresponden. Si al revés, Erubiel, si al revés de que tú, siendo 2 veces presidente municipal de Ecatepec, dices que vas a resolver los problemas del Estado de México, que Ecatepec justamente son el municipio con los índices más deteriorados en inseguridad, en pobreza, y que si no lo hiciste en Ecatepec, no lo vas a poder hacer en el Estado de México. Alejandro quiere hablar. Bueno, nada más para cerrar la idea que habías puesto. Yo creo que la parte fundamental para empezar a erradicar la corrupción en el gobierno es separar la política de los negocios. Efectivamente, la máxima del profesor Juan González de político pobre político diseñó toda una forma de gobierno donde los políticos se asociaron, se convirtieron en empresarios desde el poder. Y yo creo que el principio fundamental es que ningún servidor público se convierta en empresario y que los empresarios tampoco quieran hacer política. Cada quien cumpla su responsabilidad y eliminemos la visión patrimonialista donde se utilizan los recursos públicos como recursos propios. A ver, hace unas semanas apareció y se hizo público un audio tomado en donde se escuchaba a quien es director de Seguridad Pública y Tránsito de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México, hablando con sus subordinados sobre las extorsiones. Quiero que lo escuchemos y les voy a preguntar a cada uno de ustedes qué oyeron exactamente y qué habrían hecho de ser gobernadores ya. Vamos a escucharlo. Y a mí no nos pasa que dar un peso o 2 pesos, es su problema y que les está dando. El día que los agarren, ese güey y tú te vas a morir. Es el escándalo. Sí, te acusan y claro. Ahora traen un reglamento, le cambian las hojas
El reglamento personal llegó a su madre. Son 15,000 pesos. Entonces, eso es un exceso. Eso es lo que nos da la madre. Yo estoy con un machete esperando a ver qué güey cae. Esas cosas de los excesos, eso nos dan el pasado. Yo de verdad soy enemigo de pegar y de chingar, no, porque yo soy policía y sé cómo vivo. ¿Qué oíste y qué harías? Totalmente reprobable. Como gobernador voy a combatir seriamente ese tipo de actos. Eres gobernador. Iniciar un procedimiento serio, por eso voy a promover ante el Congreso local, se dupliquen las penas en materia de funcionarios que sean corruptos. Por eso, Denise, cuando sea gobernador, voy a exigirle a los funcionarios de mi gobierno que presenten públicamente su manifestación de bienes anualizada, de alta y de baja. De hecho, yo presenté la mía ahora recientemente como candidato. Alejandro, ¿qué oíste y qué harías? No, ¿qué haría? ¿Qué voy a hacer? Porque conociendo esto como ciudadano, vamos a presentar una denuncia pidiendo la remoción y el encarcelamiento de esta persona, porque lo que está haciendo es establecer un marco de tolerancia para las multas, para las mordidas. Y dicen, nada más no se pasen mucho, hay que hacerlo de a poquito, que no se da 15,000 pesos. Yo creo que evidentemente esto implica ya una responsabilidad, no conocía esta grabación, y promoveremos nosotros una denuncia penal para la remoción y encarcelamiento de este funcionario. Iniciar una investigación, deslindar claramente las responsabilidades y, de ser comprobadas las responsabilidades, despedir de inmediato al personal responsable y a todos los cómplices en esta materia. Pero además, Denise, yo quiero agregar algo. Esto que estamos viendo está pasando en todos los municipios. Es una cosa tremenda. Los ciudadanos están verdaderamente lastimados de esto que está ocurriendo en todos los municipios. Tengo algunas preguntas que les voy a hacer y que tiene que ver con la gente. La gente nos pidió que les hiciéramos preguntas, lo pidieron por Twitter. Les voy a hacer la primera. Una persona decía, para seguir en la política, para avanzar en la política, se necesita ser muy popular, pero para realmente trascender como gobernante, se necesita ser muy eficaz. Generalmente las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. ¿Popularidad o eficacia? Yo creo que se pueden las dos cosas. Porque en la medida que hay un gobierno eficaz y eficiente que da resultados, se incrementa la popularidad. Lo que pasa, el problema es querer generar una imagen desde la gestión de gobierno que no se acompañe de la acción pública y del apoyo social. Combinación. O sea, eficacia. ¿y si tuvieras que escoger? Porque es un dilema. No, sí se puede. Mira, ¿Sí se puede? En Ecatepec yo gané 4 elecciones casi consecutivas. No es fácil, Denise, pararte ante un electorado, por cierto, el municipio más poblado de todo el país, y pedir la confianza en una ocasión, regresar a otra elección, y así 4 elecciones. ¿Qué me funcionó? Efectivamente, la eficacia, ser popular, cumplir con hechos, hablar a la gente derecho, franco, y nunca olvidarse de los orígenes, y nunca olvidarse de la gente. Luis Felipe. Servir a la población, servir a los ciudadanos, y servirlos bien quiere decir servirlos con eficacia, y servirlos también con eficiencia. Las dos cosas. La gente les pregunta y eso también... debe necesariamente producir un reconocimiento de la población si ve que se le resolvieron los problemas. De otra manera, pues se trata de construir una popularidad a base de propaganda y a base de una condición de clientelismo político en el que se regala dinero simplemente para tener masas aplaudidoras, pero de ninguna manera soluciona los problemas de la gente. Alejandro. Ahora, también para la atención a quien hace la pregunta, popularidad no significa necesariamente liderazgo, porque se puede ser muy popular y no tener liderazgo ni representar una causa. Y mucha gente se vuelve popular a través de una campaña mediática en donde realmente está creando solamente un asunto de percepción que no tiene soporte alguno. ¿Qué opinión tienen como personas los unos de los otros? Y esa es una pregunta que además no lo hizo una persona sino varias, Alejandro. Pues yo creo que los 3 candidatos que estamos aquí sentados representamos fielmente los partidos y los proyectos políticos en los que participamos. Creo que una de las virtudes del perfil de cada quien es que aquí no hay engaño. Yo creo que vengo de un proceso de formación pleno desde la izquierda mexicana, desde muy joven, prácticamente desde niño. Y creo que es el mismo caso, en el caso de Rubiel, que viene de la tradición priista más arraigada, y el caso de Luis Felipe, que viene justamente de este sector del PAN, de los históricos, de los más tradicionales. Yo creo que aquí no hay engaño. Rubiel, como personas. Alejandro Encinas, Luis Felipe Bravo Mena merecen mis respetos, son mexiquenses a quienes simplemente les expreso mi respeto y les tiendo una vez más mi mano y les digo que voy a iniciar esta campaña con respeto, con propuestas hacia ustedes.
Lo mismo, respeto a la persona, respeto al competidor. Yo no hablo de adversarios nunca. Si tú revisas en mi historial político, mis discursos, mis pronunciamientos, yo nunca hablo de adversarios ni de enemigos. Hablo de competidores, porque representamos propuestas, representamos opciones que el ciudadano tiene a la mano y por lo tanto respeto como personas a competir con lealtad, con civilidad, pero contrastando para que el ciudadano pueda tomar la decisión con toda claridad, no tolerando ni mentiras, ni demagogia, ni populismo, como el que parece estarse encaminando esta campaña, en el que se ha dado una diarrea de promesas y de compromisos, una cosa verdaderamente ofensiva para la población. Erubiel está planteando ya 6,000 u 8,000, no sé cuántas lleva ya. Pienso en grande, ¿eh? No, Eso no, es pensar no, en grande, no, Felipe. pero con verdad. Pensar en grande, con verdad, es porque estar mira, cerca de las hay familias, muchas, sí, pero es una entender cosa, las familias, una cosa es apoyar decir a las eso familias, y otra en cosa es educación, verdaderamente cultura, hacer propuestas empleo. que se van a cumplir. Mira, Claro. te doy un ejemplo. Hace 6 años se prometió el metro, como lo está prometiendo Erubiel, el metro para el Estado de México. Era la campaña del actual gobernador Peña Nieto. ¿Dónde está el metro? Ahora lo está prometiendo otra vez, reciclando la propuesta. 6,000 propuestas, por favor, esto es una ofensa a la población. La gran diferencia, Denise, es que yo estoy firmando los compromisos ante notario público y son compromisos viables. Y si hablamos del pasado, yo no me quiero frastrar en el pasado. Este se firmó. Felipe. No digas mentiras, Felipe. No, tampoco. Aquí está. Tampoco digas mentiras. Más una precisión. No miento. Una precisión. Hace 5 años, el hoy presidente de la República, a quien respeto, pero sí lamento, que ofreció ser el presidente del empleo, y hoy vivimos, gracias al PAN, un desempleo, incremento de las tortillas, incremento de la gasolina, incremento de la luz. La gente, la campaña me lo está diciendo, pero finalmente son promesas. Ya sé que no te gusta que hable del gobierno federal. No, porque estamos defendiendo el Estado de México. Desde luego, estamos compitiendo por el Estado de México. Habrá el espacio para el debate en el gobierno federal. El año que viene vamos a tener mucho tiempo de debatir sobre el problema federal. Pero lo que sí hablar del Estado de México es que el señor presidente, como candidato, ofreció más empleo. Y hoy tenemos un problema de desempleo nacional muy difícil. O sea, no y las familias Estado de México no por falta de competitividad. Una reflexión. Eso es lo que no merece la gente, hombre. Felipe, yo te ofrezco que contrastemos ideas, las propuestas. Yo a las 0 horas del día que inició la campaña propuse acciones viables y que estoy firmando ante notario. A ver, Alejandro. Bueno, yo no tengo que firmar ante notario ninguno de mis compromisos. Yo soy un hombre de palabra que sé honrarla y la voy a cumplir. Y vamos a hacer muchas cosas. Por ejemplo, el caso de las líneas del metro que hemos planteado ya hace tiempo, ampliar la de los Reyes La Paz hasta lo que es Chimalhuacán, Chicoaloapan y Texcoco, etcétera. Pues lo vamos a seguir haciendo. Ya lo hice. Sin ser gobernador del Estado de México, construimos líneas hacia el Estado de México. ¿O no se acuerdan que la línea B que llega hasta Ecatepec, Ciudad Azteca, se construyó con un gobierno de la izquierda? Y vamos a seguir haciéndolo. Yo creo que nosotros tenemos que pasar solamente el buen propósito y las intenciones a demostrar que somos capaces de cumplir los compromisos, hacer las cosas pensando en el bienestar de la gente. Para terminar. Hablando de metros. Para terminar. Te faltó comentar, Luis Felipe, que estoy proponiendo el metro de Valle de Chalco hacia Neza, el metro Indios Verdes hacia Ecatepec, y voy más allá. Pensando en grande, voy por el tren que va a correr de Toluca hacia la Ciudad de México. Que no se quede como esto. Es truqueado eso, eso. No, ahí están las fotografías. Esta se puso en Metro Patitlán, línea 1 en el 2005. Un compromiso con otras promesas. Sí, otras promesas. Mira, dice el gobernador Felipe, Montiel prometió que iba a acabar con las ratas. Y él acabó siendo acusado de ratero. Por favor. Una invitación a Luis Felipe delante de un testigo de honor como lo es Denise. Vamos a acabar. Te invito, Luis Felipe, para que en otra ocasión le podamos hacer llegar a Denise los compromisos que firmó el actual gobernador. Y te aseguro que ese compromiso no está ahí. Por favor, hombre, cualquiera puede ser una impresión. Era una promesa de campaña. No, por favor. Luis Felipe, Erubiel, gracias. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Denise. Ojalá esto sirva para que me falta a mí mi cierre, ¿no? Tienes toda la razón. Por lo menos. Mínimo, ¿no? Rápido, en una frase. Este es el inicio del debate. Yo espero que debatamos todos los días. Yo voy a debatir todos los días. Y voy a hacer propuestas puntuales y concretas. Voy a decir cómo y con qué.
Yo ¿Cuándo sí no sé, estaría mal? yo voy a decir con toda claridad, van a venir Muy los fondos, estos 20,000 millones de pesos de una política de austeridad que van a ir para programas sociales y beneficio de la gente. Está ya analizado. ¿Cómo voy a financiar las 3 líneas del metro que he propuesto? ¿Cómo vamos a financiar los mecanismos de desarrollo y reactivación del campo? Lo que la gente necesita es saber la verdad, tener elementos de juicio que permita contar con los elementos para emitir libremente el voto. Y espero que otros medios de comunicación, que otras personalidades nos inviten a debatir. Yo estoy puesto a debatir en el tema que sea y en el formato que sea. Y me gusta que haya sido con tanta libertad, pero creo que nos hace falta aterrizar las cuestiones más puntualmente. Muy bien. De la misma manera, continuar debatiendo y no confundir la enjundia en el debate con la falta de respeto. De ninguna manera hay falta de respeto, y mi respeto, Felipe. Así es. Denise, muchísimas gracias por este ejercicio. Comentarte que está en una mejor disposición de seguir debatiendo, encontrándonos. Invitarle a la ciudadanía que contraste nuestros currículums, nuestras propuestas, y 2 cosas rápidas. No voy a cobrar la tenencia vehicular a partir de enero del próximo año, no voy a cobrar el YETU a pequeños contribuyentes y voy a dar útiles escolares a todos los alumnos del Estado de México. Muy bien, gracias. Pero no le puede cobrar el YETU porque los pequeños contribuyentes están en los repecos, en el régimen de pequeños contribuyentes. Mira, y el YETU es un impuesto de carácter federal. Mira, rápidamente, mira, aquí tengo el... Bueno, yo creo que van a tener muchas oportunidades. Le doy aquí a Alejandro que conozca la figura jurídica del YETU de pequeños contribuyentes, porque es facultad de los gobiernos estatales cobrarlo. El repeco. Échale una revisadita. El régimen de pequeños Gracias a los tres, Claro. seguramente van a seguir Habrá debatiendo en otras oportunidad, partes. claro que Bueno, sí. Está muy bien. Vamos, muchísimas gracias.